Y seguimos en elgocho.com y en este espacio les vamos a leer un documento que nos llegó de la Mesa Nacional de Diálogo para Consensos Laborales y Sociales. Haga usted mismo su conclusión de lo que dicen aquí estos señores y usted verá quién es el que quiere representarnos. Dice: en la ciudad de Caracas, a los 30 días de abril del 2026, reunido en el Salón de Convenciones Simón Bolívar en La Carlota, se encuentran presentes las siguientes representaciones: la representación sindical, las centrales obreras, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, representada por su presidente Wills Rangel, junto a Carlos López y Orlando Pérez. Wills Rangel es aquel sujeto que se vestía de mil anciano, pero que parecía un tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial, pero no por la escotilla, sino por el tanque. Después está la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTV, representada por su secretario general José Elías Torres Virgües, junto a Antonio Suárez y Tito Blanco. La Alianza Sindical Independiente, representada por Leida Marcela León, junto a Carmelo Sánchez, Judermi Trinidad García Betancur. La representación de los empleadores, la Federación Fedecámaras, representada por su presidente Felipe Capozolo, junto a Jorge Roy, Alejandro Di Silvestro y Andrés Carrasquero Stolk. La Federación de Cámaras de Empresas de Venezuela, Fedeindustria, representada por su presidente Orlando Camacho, junto a Rafael Sarcina, Rubén García, José Hernández y Alejandro Chavaroli. La representación del Estado: Ana María San Juan, secretaria ejecutiva del Programa por la Paz y Convivencia Democrática; Carlos Alexis Castillo Ascanio, ministro de Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo; Germán Eduardo Piñate, comisionado presidencial para la Constituyente y Consensos Laborales. Puro nombre así, pero que no hacen ni esto. Exposición de motivos y acuerdos. En el marco de la tercera plenaria de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales, las partes acuerdan unir esfuerzos mancomunados para avanzar hacia el bienestar y progreso de la nación, adoptando medidas de ejecutabilidad inmediata para mejorar las condiciones sociolaborales y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Primero, la representación de las centrales obreras manifiesta que en víspera del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, propone con carácter de urgencia un ajuste de beneficios socioeconómicos para trabajadores del sector público y privado para paliar la compleja situación económica, que el Ejecutivo Nacional acuerde un piso mínimo de protección social conforme a los indicadores macroeconómicos para avanzar en la recuperación progresiva de los beneficios socioeconómicos en todos los sectores de trabajadores mediante los consensos en la Mesa de Diálogo Nacional y el método de consulta salarial que se iniciará en el mes de mayo. Tercero, solicitud formal del levantamiento de las sanciones. Esto es lo único que le importa a estos tipos, que le levanten las sanciones. Esto es estafa. Pero este es el cuento que le van a echar al país después del aumentico del ingreso mínimo integral. Sigo. Segundo, la representación de los empleadores manifiesta su aspiración de las relaciones políticas y económicas regresen a la normalidad en un ambiente libre de sanciones para el desarrollo de las fuerzas productivas. Todo esto pidiéndole a Trump que le levante el pote. Tercero, el ministro del Poder Popular para el Proceso Social y el Trabajo manifiesta la voluntad del Ejecutivo Nacional de acoger las recomendaciones del consenso expuestas anteriormente, es decir, que le levante las sanciones. Estafadores. Cuarto, se exhorta al sector privado a acogerse a los siguientes puntos: extensión del ingreso mínimo mensual para el sector privado, es decir, no hay salario sino bonos, y por supuesto a los empleados del sector privado los dejan guindados. Se solicita extender su ámbito de aplicación a los trabajadores del sector privado a partir de la fecha que indique el Ejecutivo Nacional. Dos, condiciones. El Ejecutivo Nacional del sector privado podrán pagar el ingreso mínimo mensual mediante bonos de carácter no salarial bajo la denominación que consideren. Se extiende, es decir, que le ponen bono de guerra, bono del bobo de Cúcuta, bono de Silita, bono del Sambo de Sabaneta, el bono que usted quiera, pero bonos. Se entiende que dicho monto incluye las bonificaciones no salariales que actualmente vienen pagándose. Es decir, van a seguir con la mamadera de gallo del bono ese de 190 y lo suben a 240, pero sigue siendo una burla. Recibo de pago. Se reitera la obligación por parte de los empleadores de entregar un recibo de pago a los trabajadores que contenga todas las remuneraciones y beneficios, pero no hay salario.
Quinto, sanciones. Se decide avanzar en el proceso de reconciliación solicitando el levantamiento de todas las sanciones contra el Estado venezolano. Este es el único punto que le importan a estas ratas chavistas. Sexto, cualquier duda en la ejecución del presente acuerdo será resuelta por consenso bajo la mediación del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Esto es más o menos como una canción de rap. Séptimo, el presente acuerdo se elevará a la presidenta encargada de la República Bolivariana, la ciudadana la Chihuahua de la Casa Blanca, para su aprobación y formalización. Se elaboran 7 ejemplares de este documento del mismo tenor y al mismo efecto. Se terminó, se leyó y conforme firman, y ahí están las firmas de todos los conejitos estos. Fíjese, qué detallazo. Estos sujetos son los que dicen hablar en nombre de la masa laboral venezolana. Y la pregunta es, ¿por qué no estaba el señor Patines en esta reunión? Que es la figura visible del reclamo popular y del reclamo de la masa laboral que ha ido a protestar todos estos días. El señor Patines no aparece por ninguna parte, pero aparece en una cuerda de lavaperros, que todos están becados del régimen y todos son lo mismo, porque tanto la patronal Fedecámara, Fedindustria y todos los demás bichos de la CTV, todos son los caimanes del mismo charco haciéndole el favor al régimen, porque en el fondo todos no hacen sino pedir que le levanten las sanciones. Y hay que recordar, las sanciones que les tiene clavado el gobierno americano es a las individualidades y a sus cuentas bancarias y a algunas cuentas del Estado de algunas organizaciones que se dedicaban a actos terroristas. Ese cuento se lo van a meter a otro, porque eso es una repetición del manual cubano. Cuba no avanza por el bloqueo. Mentiras. Cuba tiene relaciones con 190 países del mundo, con el único que no tiene relaciones abiertas normales es con los Estados Unidos. ¿Por qué? Tienen el bloqueo. Pero el bloqueo no impide que los cubanos manden remesas para Cuba y manden mercado. Entonces todo es una farsa, los cubanos con el cuento del bloqueo y estos sarnosos con el cuento de las sanciones. Pero ese cuento se lo van a meter a otro. Por lo pronto, vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.